¿Listos para andar las calles de La Habana, Cuba y conocer nuevas actualidades del país? Acompáñame en todo un recorrido que estaremos haciendo en este video por el municipio de Guanabacoa. Comenzamos nuestro recorrido nuevamente aquí en la Virgen del Camino, San Miguel del Padrón. Hace cuestión de unos días hicimos todo un video en esta zona, así que se los voy a enlazar para que lo veas más tarde, pero hoy este no es el destino. Vamos a coger un carro aquí que nos va a mover hacia otra parte de la ciudad. Guanabacoa. Quería iniciar este video con este maravilloso cartel que decía bienvenidos a Guanabacoa, pero el cartel no está. Y bueno, ya estamos prácticamente en el destino del video de hoy. Justamente aquí desde la Vía Blanca los saludo en un nuevo recorrido por las calles de La Habana, Cuba, que precisamente esta misma calle divide a el municipio protagonista del video de hoy, que es Guanabacoa, y hacia allá toda esta zona que ven aquí del otro lado de la calle ya es el municipio de Regla. Si recuerdan este guito que se encontraba justamente aquí en el semáforo, comenten por allá abajo. Aquí mismo la avenida Independencia, mostrarles que si nos movemos hacia esta dirección, aparte de caminar por el municipio de Regla, ya pueden ir a otras barriadas, como es el caso de Bahía y posteriormente a La Mar. Aquí también hay una parada que muchos cubanos esperan aquí para agarrar su guagua y moverse dentro del municipio. En esta parte hay muchos negocios, venta de panes, cafetería, las típicas mesitas que venden todo tipo de productos. Y hoy el sol está bueno. Aquellas personas que dicen, míralo cómo anda y no anda con su sombrilla, muchachos, con eso que se está mandando en Cuba. ¿Ustedes creen que yo voy a andar sin sombrilla? Y además que para hacer estos recorridos, siempre uno que trata de venir lo más temprano para que vean el movimiento de los mismos cubanos por la calle, resolviendo sus cosas y en su día a día. Algo que no podía dejar de mostrarles, que ya lo hicimos en otro video, en otro recorrido por acá, por Guanabacoa hace unos meses atrás, es la instalación que se conoce como La Cotorra. Este es el típico lugar que antes el cubano lo rentaba para una fiesta de 15, un cumpleaños. Aquí está la entrada principal. Esto seguro debe seguir prestando servicios, miren, por ejemplo, para los niños, rentar el lugar, incluso tienen ahí como un espacio para vender sus panes, sus dulces. Ahora quiero desviarme un poco de la avenida Independencia y pasar también por una calle de aquí de Guanabacoa que siempre tiene movimiento, que es la calle Martí. Porque déjenme contarles que en la misma calle Martí está el Museo Municipal de aquí de Guanabacoa. Y es algo tan, digamos, interesante poder reflejar parte de la historia de la localidad entrando a su museo municipal, pero nunca he tenido la suerte de llegarme a uno de estos sitios y que el museo está abierto. Dos cosas que me gustaría mencionar. Una, que si todavía están perdidos y no saben en qué parte de La Habana estoy, aquí va a aparecer un mapa para que se ubiquen. Siempre voy a tratar de hacerlo y que no se olvide. Y dos, no sé si se han dado cuenta que aquí en Guanabacoa, sobre todo en la parte de la avenida, las aceras son bien estrechas. Estamos caminando un poquito por lo que se conoce como la calle Cruz Verde, una calle también bastante conocida de esta parte del municipio. En este pedacito de la calle Martí, como hay negocios, vale, me atrevo a decir que esta es la parte de la feria donde siempre tratas de encontrar lo que buscas, porque siempre hay gente vendiendo muchísimos artículos, muchísimos productos, sobre todo el tema del calzado, de la ropa. Vamos a probar.
está el Museo Histórico de Guanabacoa, fundado en el año 1964. Como siempre, cerrado. Misión. Bueno, miren, me desvié completamente de la Avenida Independencia porque quería ver cómo estaba terminando esta parte de aquí de Guanabacoa, que la estaban reconstruyendo, estaban haciendo toda la calle. ¿Sabes? Esto es como un antes y un después de la última vez que visitamos Guanabacoa. Este parque también lo rehicieron completamente. Y ya cuando pasamos por aquí, esta calle no estaba ni hecha, todavía estaba en construcción. Igual, aquí, qué aire hay aquí. Aquí mucha gente de Guanabacoa viene a sentarse. Es un parque bastante céntrico del municipio. Y miren el cambio que dio desde la última vez que visitamos esta zona. Déjenme decirles que con el tema de las iglesias y de las ermitas, Guanabacoa guarda muchísima historia. Aquí está el famoso Teatro Fausto. Los otros días leí un comentario que ustedes decían: para los cubanos todo en Cuba es famoso. Claro, porque son cosas que guardan muchísima historia. Y es inevitable no voltear a ver esos lugares y en que sea mencionarlos. Hay otro banco ahí que precisamente hay una cola inmensa. Este sitio seguro guarda historia y ustedes me van a ayudar a nutrir en los comentarios. Restaurante El Colonial, completamente abandonado en la actualidad. La gente de Guanabacoa que comenta ahí abajo si tiene algún recuerdo de este sitio. Casualmente aquí tienen otra iglesia, la iglesia de los Escolapios, que se los estoy mostrando desde afuera, porque parece que también una parte de ella es el centro cultural Calasanz, de aquí de Guanabacoa. Como ven, esta parte está completamente cerrada, pero aquí, en un lugar como Guanabacoa, sí se respira bastante arquitectura colonial. Fíjense en todo el recorrido la cantidad de casitas que hemos visto así con este tipo de techado, reafirmando el tema arquitectura colonial aquí en este municipio. Y obvio, este municipio tampoco escapa de los miles de portales con cafeterías en la parte de adelante. Miren, una cafetería que ahí venden café, venden confituras. Como el cubano vende de todo, en todo este recorrido no había visto una venta de flores. Ya si te mueves para la Virgen del Camino, San Miguel, sí vas a ver muchas de estas casas que venden todo tipo de flores. Ahí, como pueden ver, también hay un poco más de movimiento porque hay una parada. Ya nos estamos acercando a un lugar bastante conocido aquí en el municipio, que es El Miquito. Yo aquí, como buen explorador, metiéndome entre las entrecalles. Esta calle tiene como nombre Ángeles, pero saben, estaba viendo algunas de las casas que se encuentran en esta dirección y yo dije, déjame atravesar por aquí para mostrarles cómo son algunas de las casitas Guanabacoa adentro. Sobre todo en esta parte hay algunas que son de palo, que conservan, digamos, un poco la arquitectura de hace unos cuantos años atrás. Y miren esto, aquí mismo, venta de detergente líquido, de cloro. Sí, porque siempre decimos, vamos a Vedado y vemos un contraste, vamos a Playa y vemos un contraste. En estos municipios y en estas partes de la ciudad también vas a encontrar un contraste y bastante elevado. Como estas casas que pueden ver que están todavía sin construir. De hecho, en el mismo Guanabacoa hay ciertos y determinados, digamos, como pequeños poblados que hace unos meses atrás tuvimos la posibilidad de visitar uno. Vamos a ver si en otra ocasión podemos llegarnos a uno de estos tantos que sí están ya en la periferia, alejado completamente del centro de Guanabacoa. Si les parece bien, comenten ahí abajo. Y como pueden haberse percatado, en estas entrecalles no hay casi nadie en la calle, aparte de que seguro hay mucha gente en su labor, en su día a día, en su cola, como se pudieron dar cuenta que hay muchas colas
para todo, como uno de ustedes me comentó hace unos días. ¿Por qué en Cuba hay cola para todo? Vaya, voy a imaginar que fue una pregunta retórica. Pero bueno, se pueden dar cuenta que el sol va a estar intenso. Que si puedes estar la mayor cantidad de tiempo encerrado en tu casa, aunque es algo imposible, y más en un país como Cuba, pero bueno. Y ahora estamos caminando un poco por la calle Aranguren. Importante aclarar que no me había percatado de ello y me gustaría mencionarlo. Estoy grabando esta zona en días en los cuales es día de cobro, o sea que si de por sí los cajeros siempre están llenos, ahora están más llenos todavía, porque el cubano quiere cobrar su dinero. De hecho, a modo de curiosidad les cuento que esto que les estoy comentando es más bien con el tema de los trabajos estatales, que también el día del cobro varía entre el 7, el 10, el 11 y hasta más de los primeros días de cada mes. Cuando llegan esas fechas, a la zona del Miquito, esquina caliente en mi opinión, en el sentido de que qué movimiento y qué tráfico de personas y de autos siempre hay en esta zona. Miren los nombres de estas casas antiguas: Villa Alicia. Continuamos ahí con parte de la arquitectura que les he mostrado en todo el video. El techado, las construcciones, las casitas de madera. Esto lo van a ver muchísimo en Guanabacoa, como se pueden haber dado cuenta. Cosas que te encuentras en lugares completamente alejados del centro de La Habana. Miren qué chiquita. Vaya, no podría decirles las medidas, pero es súper chiquita. Intenté buscar el nombre para hablarles un poco de ella, pero lo único que puedo decirles es que está al lado de un jardín infantil. La gente de Guanabacoa se lo dejo de tarea. Incluso yo aquí de chismoso me meto en esta parte detrás, justamente detrás de esto. Y aquí les comparto un poco de esta zona también. Como aquel que no quiere las cosas, llegamos justamente al paradero de aquí de Guanabacoa. Y aquí mismo sentado en este parque, a modo de conclusión, pensé que iba a terminar el video, pero me surgió un imprevisto de último minuto caminando por aquí mismo por Guanabacoa. Y dije, oigan, tengo que hacer ese recorrido que ya de entrada les adelanto que vamos a tener que movernos ahora mismo fuera de La Habana. Y quiero que me acompañen a ese pequeño viaje que voy a incluir en este recorrido. Invito a que pongan abajo en la parte de los comentarios y adivinen a qué lugar o a qué zona nos vamos a mover ahora mismo, que voy a tener que coger algo para salir de aquí de Guanabacoa y moverme al centro de la ciudad. Y si llegaste hasta este punto del video, déjame un me gusta, comparte el video con un amigo, comenta ahí abajo algún dato interesante o curioso sobre esta parte de la ciudad conocida como Guanabacoa y suscríbete a esta genial familia y continúa con el video porque no se acababa. Sí, nos tuvimos que embarcar en toda una aventura de último minuto para movernos de La Habana e ir hacia otra provincia que próximamente, si siguen viendo este video, conocerán cuál es nuestro destino final. Como ven, comenzamos tomando un transporte en lo que se conoce como el Lido. Aquí es donde uno agarra estos camiones para moverse completamente fuera de La Habana hacia otras provincias aledañas. Y así, después de casi 2 horas y media de viaje, fue como llegamos a la provincia de Artemisa. Específicamente a una zona que se conoce como Guira de Melena. Y yo, como sabía que tenía que hacer todas estas gestiones el mismo día, no desaproveché la oportunidad para documentarles un poco de esta parte de Cuba.
completamente mi atención en esta pequeña estancia que hice por acá fue esta especie de almacén Mi Pyme, que como pueden ver están vendiendo de todo tipo de electrodomésticos, como van a ver, bocinas, ventiladores, microondas, incluso lavadoras, que me tomó por sorpresa. ¿Esto es MLC o dólar? Pueden ver todo tipo de confituras, máquinas de pelar. Y así, mientras caminaba por estos alrededores, les documenté un poco más de la vida de estos sitios. Definitivamente para esta zona, alejada completamente de La Habana, en otra provincia, hay que moverse, lo que sea. Miren en lo que estoy yo aquí, camino para otra parte que tengo que moverme aquí en Artemisa. Y básicamente pues cómodo, mirando el paisaje, pero esto es una locura estar montado aquí. Poco a poco nos íbamos acercando a zonas más intrincadas de esta provincia y estoy casi seguro que muchos de ustedes saben cuál es el rumbo que voy a tomar en los próximos minutos. Mientras tanto, les comparto un poco de cómo es la vida en los campos de Cuba. La tierra es muy buena porque quizás el cultivo bueno, la vida nada, pero una cochinada. Sí, no, claro, esta tierra para el cultivo es buenísima. La gente que lleva tiempo en mi canal y ha visto todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora en este video, estoy casi seguro que me siguieron la pista y sabían cuál iba a ser mi destino. Como ven, estoy de regreso por unas horas, pero aquí estoy en el Viejo Cajío, mi pueblo preferido, que saben que una que otra vez hemos tenido la oportunidad de crear contenido aquí, y de hecho la última experiencia que viví en estos alrededores se las voy a estar enlazando en un video que hicimos hace unos meses atrás, un poco triste y desalentadora respecto a una pequeña tormenta que pasó por acá unos cuantos meses atrás, y se los voy a dejar para que lo vean más adelante. Pero déjenme decirles que estas maravillosas vistas frente al mar desde este balcón, y más que ya está a punto de caer el atardecer, no lo cambio por nada del mundo. Y así, de esta manera tan peculiar, de último minuto, algo bastante alocado, tantas cosas que tuve que hacer en un mismo día, terminamos el video por el día de hoy. En un mismo video visitamos otra provincia que no fuera La Habana, pero al mismo tiempo no lo considero el primer viaje oficial por toda Cuba que haremos en el canal en este año, ¿ok? Comenten como siempre ahí abajo todas sus opiniones, criterios al respecto de lo que pudieron ver en estos minutos, que saben que siempre los estoy leyendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Me apoyarías un montón dejando tu me gusta, compartiendo este video con un amigo y suscribiéndote a esta genial familia si aún no lo has hecho. Nos vemos mañana con otro video, así que sean puntuales al estreno y al chat en vivo. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.